concentración es la muerte académica, alguien diría por ahí, ¿no? Pues sí, lo de Chía, pero sí, es muy, muy cercana a lo que está La verdad es un haciendo. honor, un privilegio. No sé si esté por aquí ya el doctor Alejandro, Eva. Sí, 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 ya está también. Estábamos esperando unos minutos para comenzar el semillero, para dar inicio. Así que, bueno, le doy la palabra a Alejandro para que también nos salude. Sí, sí, muchísimas gracias. Yo le voy a dar la bienvenida y como buen funcionario burócrata que soy, voy a salir, vengo conectado porque voy a una reunión, así que me disculpo de antemano, doctor Mauricio, pero desde ahorita le hago una atenta invitación para cuando usted guste y las condiciones sean lo más favorables, nos pueda visitar aquí. Muy amable, doctor Arellano. Cuando se den las condiciones, con mucho gusto. Y viceversa, también están abiertas las puertas del CH para cada uno de ustedes. Creo que se quedó congelado en su transmisión. Sí, ahí está. Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Es un gusto, doctor Mauricio, contar con su participación en esta sesión de arranque, esta sesión inaugural de nuestro semillero internacional sobre interdisciplina. Este es un espacio que lo hemos abierto desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Filosofía y tiene como objetivo ir formando a partir de la invitación de distintos colegas cierto tipo de trayectorias en el ámbito de la investigación interdisciplinaria. Estamos convocando a distintos colegas que se han destacado por su participación, por su creación y sobre todo por su articulación con temas, pero abordados desde una perspectiva de la interdisciplina y que desde ahí justo vayamos lanzando estas semillas, ¿no? Estas inquietudes, estas posibilidades y que abramos horizonte de vocaciones hacia nuevos y nuevas investigadoras que observan en el conocimiento de frontera una posibilidad. De verdad que estamos muy contentos, doctor Mauricio, de contar con su participación y le damos la más cordial bienvenida, así como a todas y todos las que nos acompañan. Este es un seminario que hemos instalado y que cada mes vamos a tener una conferencia articulada con la interdisciplina, con distintas temáticas y distintos compañeros que nos acompañan. Entonces, le agradecemos mucho la aceptación de esta invitación. Le agradecemos también mucho al doctor Salvador Arellano, director de nuestra Facultad de Filosofía, darnos la posibilidad de este espacio. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a la doctora Eva Fernández. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a dar inicio a este primer miércoles del semillero. Un poco comentar que este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, busca ser un espacio horizontal, ¿no? Donde se promueva el diálogo entre las distintas tradiciones disciplinares afincadas en la Facultad de Filosofía, ¿no? Y tratando de interpelar nuevas, distintas perspectivas, como decía el doctor Alejandro, en esta búsqueda de generar nuevos conocimientos. Específicamente nuestro semillero, el Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias, lo que busca, ¿no? El objetivo es ir reuniendo estas comunidades de conocimiento a través de este tipo de encuentros, ¿no? Que la intención es que funcionen como campos, ¿no? Donde se puedan ir sembrando distintos temas, que sea un espacio de reflexión para distintas perspectivas interdisciplinarias. Le agradecemos muchísimo al doctor Mauricio Sánchez Menchero que nos acompaña el día de hoy en este primer encuentro del semillero. Mauricio es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, luego obtuvo una maestría y luego un doctorado en Historia de la Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid, en España.
En el 2006 se integró como investigador asociado C al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, de la UNAM, donde actualmente es investigador titular B en el programa de estudios visuales del CEICH. En el 2006 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, ocupando ininterrumpidamente el nivel 1 desde el 2007. Las líneas de investigación que trabaja Mauricio son los estudios visuales y la historia cultural de los libros científicos, su circulación y apropiación, así como otras industrias culturales como la fotografía y las producciones cinematográficas. Entre sus publicaciones académicas destacan El corazón de los libros, Alzate y Bartolache, Lectores y escritores novohispanos, siglo XVIII, UNAM, 2012. También ha coordinado proyecto de investigación colectivo Lecturas y Prácticas Culturales de Novohispanos Ilustrados, Libros y Gacetas Científicas en México, siglo XVIII. Y también el libro colectivo Cuerpos Mostrados, Régimen de Exhibición de lo Humano, Barcelona y Madrid, siglos XVII y XX, en donde publicó el capítulo Otredades desproporcionadas, Materialidad fotográfica y régimen de exhibición. UNAM, siglo XXI. Y además es el actual director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Te damos la más cordial bienvenida y adelante. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Eva, por esta presentación. Gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro, en particular a la Facultad de Filosofía, con su titular, el doctor Arellano, y al doctor Alejandro Vázquez, y desde luego refrendar el agradecimiento por esta invitación, Eva. Yo creo que sí, este tipo de ejercicios en espacios como este semillero seminario, procuran precisamente la siembra con cuidado de ideas, de conceptos, de proyectos de investigación que se puedan compartir en futuros, ¿no? Cortos, medianos y a largo plazo, y que pretenden precisamente trabajar en coordinación, porque la investigación interdisciplinaria no se puede entender de otra manera, sino la línea horizontal es la que demarca este esfuerzo, y yo pues represento en la actualidad a una comunidad de colegas que trabajamos bajo esta índole de los proyectos de investigación multi e interdisciplinarios para tratar de poner un granito de arena en la resolución de los grandes problemas nacionales, o simplemente participar en reflexiones teórico-metodológicas en el mundo de la academia. Y eso precisamente es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Me referiré básicamente en diálogo con Eva. Quedamos en que dentro de las líneas de investigación que he estado desarrollando, me he inclinado particularmente al trabajo de lo que ahora ya queda como un concepto, una categoría de análisis, que eran las industrias culturales, ya elaborado por la Escuela de Frankfurt, y que en nuestros días a lo mejor ya no tiene esa fuerza, ese vigor, pero dentro de todo, creo que nos podemos entender como un diálogo. Esta categoría nos permite entender todo lo que son las grandes producciones de medios editoriales o cinematográficas o televisivas o de radio o de prensa, por ese aspecto. Pero lo importante aquí es que he estado yo interesado siempre en el diálogo multidisciplinario o interdisciplinario a la hora de resolver estas dudas. Este proyecto que ahora les voy a presentar como resultado lo acabamos de concluir con la mejor calificación que se da aquí en la UNAM, y se basa particularmente en el trabajo que hicimos de unas bibliotecas particulares, pero quisiera compartir con ustedes un texto escrito para no enrollarme y tener una lógica que después permita sobre todo el diálogo, ¿no? Me interesa mucho las idas y venidas, los comentarios, las dudas, las preguntas o las críticas a lo que yo pueda exponerles.
Así es que les voy a compartir un PowerPoint, si me permiten, y lo vamos viendo. En todo caso, si quieren, me dejan terminar, calculo yo unos 40 minutos, 45 minutos de lectura, y ya posteriormente pasaríamos, si me lo permiten, a este diálogo preguntas que coordinará Alejandro o Eva, de acuerdo a lo que ellos tengan organizado. Ahí está. Bueno, pues nada, precisamente se trata de una apuesta interdisciplinaria, y esta apuesta interdisciplinaria es la que quiero compartir en esta sesión del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias, con una de las cuestiones básicas que nos pueden convocar el día de hoy a reflexionar. ¿Es posible plantear una investigación multi e interdisciplinaria en el campo de las disciplinas especializadas como el campo de la cultura escrita? En todo caso, ¿qué y cómo llevarla a cabo? Esa es la gran pregunta. Esta interrogante necesariamente nos remite al mismo inicio de nuestros proyectos de investigación. No se trata de trabajos colectivos que presentan actividades o resultados de manera conjunta, como algunos congresos o libros que presentan actividades o resultados de manera conjunta, sin una reflexión a priori. Resulta claro, y aquí es una cita que les comparto, que las relaciones que determinan la estructura del sistema no se descubren a posteriori de los estudios disciplinarios parciales, sino que debe plantearse desde el inicio y se continúan elaborando y replanteando a través de toda la investigación. Por eso insistimos, señala Rolando García, en concebir la investigación interdisciplinaria como un proceso y no como un acto de coordinación de resultados. Por ello, el estudio interdisciplinario de un sistema complejo requiere de una articulación disciplinaria desde el inicio de la investigación mediante un marco epistémico común. Aquí aprovecho, entre paréntesis, no había dado el saludo también para no solamente la gente que estamos aquí en esta aula, sino para todos los que nos estén siguiendo en esta charla a través de las redes. De ahí que la investigación demande un equipo conformado multidisciplinariamente, es decir, un equipo donde coexistan, por poner un ejemplo, en el campo de la cultura escrita, expertos bibliógrafos y bibliotecarios, pero también sociólogos e historiadores, así como biólogos y químicos. Sí, también biólogos y químicos, porque también trabajan tintas, papeles, paso del tiempo, hongos, etcétera, etcétera, dispuestos a compartir un marco epistémico y concordar en el análisis de una problemática común. Todo lo cual, desde luego, no significa poseer una teoría común omniabarcante de toda una problemática relativa a la relación ciencia y sociedad. Luego, entonces, el equipo encargado de desarrollar la investigación necesita comprender a la vez el quehacer interdisciplinario y la integración tanto del trabajo de laboratorio o de biblioteca, como de la investigación de campo. Lo anterior, sin embargo, no es fácil de llevar a cabo. Todos tenemos alguna experiencia en esto. Se requiere de entrada de una doble cualidad vinculada: la empatía y la actitud dialógica, fundamentales. En cuanto a la empatía, sabemos que esta depende de una capacidad con base biológica, es decir, la de comprender la subjetividad de otras personas e imaginar que sus experiencias internas son como las propias. Por su parte, Bakhtin, y aquí cito a este filósofo ruso, explica el proceder dialógico al reflexionar en su contrario, el monólogo, que se las arregla sin el otro y por lo mismo en cierta medida cosifica toda la realidad. El monólogo, continúa Bakhtin, pretende ser la última palabra. Clausura el mundo representado y a las personas representadas. Para Bakhtin resulta claro que el hombre no es poseedor de un territorio soberano interno, sino que siempre y por completo se encuentra en la frontera. Al mirar en su interior, mira a los ojos del otro o bien a través de los ojos del otro.
Si la investigación en sistemas complejos demanda un trabajo colectivo de reflexión compartida desde diferentes disciplinas, se debe superar como requisito sine qua non las conceptualizaciones que dividen los estudios en internalistas o externalistas, una clasificación que da por descontado la interacción de enfoques interdisciplinarios, favoreciendo únicamente al enfrentamiento de especialistas. Pero, como indica Rolando García, ni la condena a la especialización excesiva conduce por oposición a la interdisciplina, ni es posible prescindir de los especialistas en la investigación interdisciplinaria. Se trata de un problema mal formulado, alerta García, porque no toda investigación es o puede ser interdisciplinaria. Por otro lado, hay que recordar que Bakhtin, a partir del análisis de las obras de Dostoyevsky, esgrimió el concepto de polifonía, de eminente origen musical. A partir de este concepto, observaba el especialista ruso, cada personaje literario manifiesta una forma de ver el mundo, lo cual produce que el lector descubra tantas perspectivas vitales como personajes principales aparecen en los textos. No se trata de una voz omnipresente de un solo narrador, sino que los mismos discursos y prácticas de los personajes dan cuenta de sus particulares maneras de representar el mundo. Por lo tanto, cada personaje se vuelve responsable de su propio discurso y deja de ser tan solo un simple objeto del discurso. Esta situación debe de estar presente en el trabajo polifónico de un grupo de investigación tanto multi o interdisciplinaria, pero la pregunta es, ¿qué aportaciones y en qué tipo de estudios bibliográficos, bibliotecarios o sociológicos de texto pueden hacerse presente este tipo de investigación interdisciplinaria? Antes de responder a esta pregunta, queremos señalar otro aspecto fundamental en el análisis dialógico que se establece necesariamente en la investigación interdisciplinaria. Nos referimos a la exotopía, otro concepto elaborado por Bakhtin. Al respecto, el teórico ruso indica que existe una idea de sentido común unilateral y por lo mismo incorrecta acerca de que para una mejor comprensión de la cultura ajena es necesario trasladarse a su interior y, olvidando la suya propia, ver el mundo a través de los ojos de esta cultura ajena. En este mismo sentido, Krakawa expresaba que en el extranjero, aquel que está en los márgenes, que no es de la casa, está en condiciones de comprender más y con mayor profundidad. El instante de la ausencia de reconocimiento abre a la mirada extrañada del espectador la senda hacia la iluminación cognitiva, dice Krakawa. No es casual que los grandes historiadores de Tucídides a Namier hayan sido exiliados. De esta forma, y parafraseando a Bakhtin, podemos decir que la exotopía se convierte en un mecanismo de comprensión, puesto que una disciplina ajena se descubre más plena y profundamente solo a los ojos de otra disciplina, aunque tampoco en toda su plenitud, porque llegarán otras disciplinas que verán y comprenderán más todavía. Planteamos preguntas nuevas a una disciplina ajena, como cuando nos acercamos a la barda y observamos la casa del vecino, que ella misma nos había planteado, buscando en ella respuestas a nuestras preguntas. Y la disciplina ajena nos responde descubriendo ante nosotros sus nuevos aspectos, las nuevas profundidades del sentido. Esta idea del vecino viendo al jardín que está colateral a la casa no es mía. Fernand Braudel lo escribió en La historia y las ciencias sociales. Ahora bien, aunque la organización del conocimiento por disciplina se ha presentado como marcos de comprensión y explicación para proponer nuevos procesos de problematización, en ocasiones estas divisiones estancas disciplinarias se han convertido en obstáculos epistémicos que no permiten formular nuevas preguntas y resoluciones. Estas limitaciones se deben, entre otros factores, a la inercia fragmentaria e institucional generados a lo largo del tiempo, del conocimiento y de la realidad en áreas desarticuladas, desconectadas y jerarquizadas entre sí. La separación artificial entre el sujeto y el objeto de estudio,
la deslegitimación e infravaloración de otros conocimientos y las o los sujetos que los producen. Es decir, concibe al mundo fenoménico como un ente separado y fragmentado del observador y que por lo tanto puede ser estudiado hasta tener un conocimiento absoluto de él. Por eso mismo se requiere centrar el esfuerzo o poner el énfasis en el fenómeno más que en la disciplina. Repito, centrar el esfuerzo o poner el énfasis en el fenómeno más que en la disciplina, en el evento o problema más que en la variable, en la crisis más que en la regularidad estadística. De hecho, se busca, tal y como apuntan Leonardo y Paula Rodríguez Oya, se busca un desplazamiento conceptual del sustantivo problema al verbo problematizar con la finalidad de desarrollar la noción de proceso de problematización. De esta forma, en lugar de considerar los problemas como entidades, cosas o estados del mundo que existen independientemente de nosotros, el verbo problematizar destaca la importancia de pensar las prácticas de poder, las prácticas de conocimiento y las prácticas de discurso a través de los cuales una situación, experiencia o fenómeno es construida como problema. Ante este tipo de nuevas problematizaciones que requieren de la generación de conocimiento novedoso, resulta crucial apoyar a la investigación científica que tenga posibilidades de avanzar en la comprensión y la explicación de fenómenos socioculturales mediante el trabajo en equipos de investigación multi e interdisciplinaria y con una visión de estudio que contemple resultados tanto cuantitativos como cualitativos y con diferentes temporalidades a corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, y como ejemplo de investigación interdisciplinaria dentro del campo de la cultura escrita, podemos hablar de una industria cultural como lo han sido y son los libros, en su formato papel o en digital. Desde luego hay que tener presente las diferentes diferencias que tradicionalmente y no de forma sistemática se han establecido en torno a los estudios sobre la lectura y la escritura. Por ejemplo, las bibliotecas personales o privadas convertidas en fuentes primarias han sido estudiadas generalmente de forma disciplinaria y lineal. Así tenemos estudios elaborados de forma independiente desde la crítica textual, descifrando las disposiciones materiales de los libros, desde la bibliografía, estudiando la circulación de los libros, o desde la crítica literaria, discerniendo contenidos gramaticales, retóricos y expresivos. Incluso los acervos bibliográficos han servido, como en el caso de la sociología del conocimiento, para dar cuenta de la organización de los saberes. Sin embargo, todas estas investigaciones por sí mismas son plausibles, pero serían más ricas aún si fueran planteadas desde un trabajo interdisciplinario, y esto lo saben bien todos ustedes. Ante tal situación, en un proyecto de investigación recientemente concluido, buscamos acercarnos al problema del libro desde una articulación más compleja en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro equipo estaba conformado por de tipo multidisciplinario, investigadores donde estaban presentes la bibliología, la gestión cultural y la historia. Pero justo conviene recordar aquí las diferencias que se establecieron al principio de este trabajo en torno a los estudios sobre la lectura y la escritura. Así señalábamos que las bibliotecas privadas convertidas en fuentes primarias de información debían permitir un análisis multidisciplinario y de forma compleja desde la crítica textual, la bibliografía, la crítica literaria o la sociología del conocimiento en interacción. Con el título de Las bibliotecas personales, un estudio sobre el coleccionismo, escritura, lectura y edición de libros, los casos de José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Antonio Castro Leal, Alichu Macero y Carlos Monsiváis, nuestra investigación se enfocó al análisis de la lectura y la escritura de volúmenes o revistas contenidos en dichos acervos. Para ello se llevó a cabo la reconstrucción de una muestra, solamente una muestra, de libros contenido en las 5 bibliotecas mencionadas, que dio cuenta al menos de varios campos de estudio: la tipografía, los grabados, la edición o la traducción de lo que circulaba en México o circuló durante el siglo pasado,
Por eso, además de la contextualización generada en la base de datos, fue necesario aterrizar en los documentos impresos de los propios bibliófilos como Martínez, Chumacero y García Terrés, quienes tuvieron un trabajo como difusores y divulgadores a través de una empresa editorial, como ustedes bien saben, tan importante como el Fondo de Cultura Económica. Así pues, en nuestro estudio, las preguntas sobre el qué y el cómo leyeron y escribieron estos bibliófilos mexicanos quedó parcialmente contestada con el caso de las obras conservadas, revisando sus anotaciones al margen o marginalia dejadas en las páginas de sus libros. No sabemos si los casos vertidos fueron suficientes, pero nos conformamos por el momento con haber dejado indicadas para futuros trabajos nuestras huellas para que otras investigaciones revisen y critiquen, construyan y den a conocer novedosas perspectivas de análisis en torno a las lecturas y las escrituras de los bibliófilos. Ahora pasaríamos a ver precisamente ya el trabajo en aterrizaje. La pasión desbordada por la cultura escrita es el factor que impulsa al lector coleccionista a buscar el paradero de un libro y su contenido. Se establece así una constante persecución intelectual de rastros o huellas de ideas expresadas por autores en los infinitos párrafos escritos o en los trazos dejados por los libros en su circulación por imprentas o librerías, casas de subasta o librerías de viejo, bibliotecas u hogares, y ahora diríamos que en las plataformas digitales. Dicha acechanza de referencias o de obras no cesa hasta que se da con un paradero. Por eso, en las imágenes retóricas del detective mencionadas por Carlo Ginzburg o del cazador furtivo referida por Michel de Certeau, nos sirven aquí para describir y comprender la actividad del lector en su aplicación de los 5 sentidos que en el bosque de las letras y los significados realizan disparos, colocan trampas o detectan huellas para apresar ideas, capturar pensamientos o aprehender conocimientos. Desde luego es necesario realizar una primera distinción entre las imágenes retóricas del detective o del cazador furtivo. Y es que existe una pequeña gran diferencia entre un investigador profesional o un montero experimentado, frente al policía que deambula por aceras o al acechador inexperto. En el ámbito de los lectores puede distinguirse el descifrador que lee de manera obsesiva del leyente distraído o light. Igualmente, de los coleccionistas de obras escritas puede decirse que existen diferencias entre la propensión desmedida a acumular material impreso a diestra y siniestra que el gusto por coleccionar libros con conocimiento de causa, especialmente los raros y curiosos. Así, mientras a la primera actividad se le denomina llanamente como bibliomanía, al segundo modo de relacionarse con los libros es lo que se le considera como bibliofilia. Al pensar en la imagen de las huellas que siguen los cazadores para dar con la presa o la que analizan los detectives para encontrar al sospechoso, podemos hacer eco a lo que metodológicamente Carlo Ginzburg designó como paradigma indicial. Es decir, las huellas como parte del proceso cognoscitivo que vincula las pisadas y los rastros dejados durante la cacería o la indagación detectivesca. Por ello, para el microhistoriador italiano, el análisis historiográfico requiere partir de los indicios retrotrayendo o haciendo marcha atrás a través de la observación de los más mínimos rasgos. Tales señas manifiestas en la actividad cinegética del cazador también son las que aparecen en los indicios ficcionales que describía Arthur Conan Doyle y que Ginzburg pone de ejemplo. En nuestro caso, desde luego, se trataría no de seguir, obviamente, los rastros de sangre observados por algún cazador furtivo o por el detective Holmes, sino de los trazos de tinta manuscrito dejados por manuscritos de autores impresos por editores y leídos por algunos bibliófilos mexicanos. Eso sería el trabajo que hicimos. Un bosque de ideas o conocimientos que para el lector cazador de Michel de Certeau
implican seguir las huellas que indican sus diversas apropiaciones. Se trataría, por un lado, de la marginalia o comentarios acotados por el lector al margen de los libros, o sus transcripciones en cuadernillos a manera de citas que luego pueden ser utilizados ya como autores en artículos o en libros. Por otro lado, de los materiales trufados o testigos, es decir, los apuntes y recortes resguardados de forma aparentemente azarosa en las hojas de algún volumen. Por ejemplo, notas de compra, boletos de transporte o separadores de libro. Incluso son de vital importancia los elementos de adquisición de cada uno de los libros. Información que se obtiene, por ejemplo, a partir de las dedicatorias o de las etiquetas de venta de alguna librería o casa de subasta. Por eso mismo, nuestro estudio buscó dar cuenta de las huellas marginalia o testigos dejadas en los libros de las bibliotecas personales de Martínez, García Terrés, Castro Leal, Chumacero, Monsiváis y también una posterior de Luis Garrido, todo lo cual resultó interesante de entrada, pues revelaba un perfil exacto similar y que no es casual que en las 6 acervos se encontraran, por lo mismo, obras de Conan Doyle. Ahora bien, para esta ponencia se presentan los resultados del análisis de indicios referidos a la bibliografía especializada en temas, solamente en temas editoriales, y cuyas muestras se han localizado en las bibliotecas pertenecientes, principalmente nada más de 3, Martínez, García Terrés y Chumacero. Para ello se revisaron temas vinculados a lo que Robert Darnton ha denominado como el circuito de la comunicación, pero que también puede denominarse bajo el concepto de dispositivo editorial, y en el cual pueden ubicarse las diversas tareas técnicas y profesionales en torno a la producción y al consumo libresco. Un mundo de especialistas en donde principalmente destacan, además de los autores, editores, traductores, correctores, tipógrafos, diseñadores, prensistas y otros especialistas técnicos, sin olvidar a los publicistas, libreros, bibliófilos y públicos lectores. Al respecto, un bibliófilo como Agustín Millares citaba lo que Rafael Calleja, hijo del fundador de una famosa editorial madrileña, le había dicho como la actividad, perdón, este es el circuito que propone Robert Darnton. Esta es la cita que cita Millares sobre Rafael Calleja, como la actividad del verdadero, del completo, del ideal editor tiene 4 esenciales manifestaciones. Una especulativa en cuanto a bibliófilo, otra artística en cuanto a creador de formas bellas, otra económica en cuanto a industrial o productor, otra social en cuanto a elemento de eficaz influencia sobre el progreso espiritual de su país. La búsqueda de grandes temáticas vinculadas al mundo de la edición se dirigieron a la revisión de bibliografía referida a la edición de libros, a la tipografía, al tipo de papel, a la traducción al autor o a autoría y a las bibliotecas, con lo cual se obtuvo un total de más de 350 títulos clasificados en los acervos de estas bibliotecas personales estudiadas. En esta conferencia, por cuestiones de tiempo, solo revisaremos el primer tema referido a la edición de libros. Desde luego, no es casual que lectores y autores como Chumacero, Martínez y García Terrés hayan terminado por trabajar en el Fondo de Cultura Económica. Incluso que los 2 últimos fueran sus directores, José Luis Martínez, en el periodo de 1976 al 82, y García Terrés del 83 al 88. Por su parte, Chumacero, a instancias de Martínez, a mediados del 50, comenzó a trabajar como corrector de pruebas y experto tipógrafo para componer y formar libros. De hecho, este escritor nayarita se mantendría en dicha casa editorial a lo largo de su vida como escritor de solapas y cuartas de forro, se dice fácil, pero era su especialidad. Y también como gerente de producción, siendo editor de libros para colecciones como Tezontle, Letras Mexicanas y breviarios, grandes colecciones y estimadas por todos nosotros, además de otras colecciones. Así entonces, para enriquecer el estudio de estos bibliófilos mexicanos,
resulta fundamental ubicarlos dentro de un contexto institucional amplio o dispositivo editorial que vaya más allá de la excepcionalidad de su mera semblanza personal. Un primer dato relevante de esta revisión bibliográfica tiene que ver tanto con el número de libros especializados del que hicieron acopio estos bibliófilos, como las diversas formas de lectura que les dieron. En cuanto al total de obras, se pueden observar cómo el acervo de Alí Chumacero fue el más prolijo, con cerca de un centenar de títulos especializados y no repetidos en otros acervos, seguidos por los de José Luis Martínez con 65 y García Terrés con 55. Ahora bien, hay que destacar que a estos totales se le han restado los volúmenes cuando se tratan de títulos que se encuentran repetidos en 2 o más acervos. Pero incluso si se sumaran los títulos repetidos en el conteo final, estos arrojarían el mismo orden en cuanto a la posición de libros especializados. En primer lugar, Chumacero, Martínez y García Terrés. No obstante, para matizar el total de las obras por tema editorial antes señalado, conviene tomar en cuenta qué libros fueron impresos y adquiridos por los 3 bibliófilos entre el 76-88, periodo de las direcciones de Martínez y García Terrés al frente del Fondo de Cultura Económica. Así, de los 6 temas mencionados, Martínez tiene un total de 17 volúmenes con 10 referidos específicamente al tema de la edición de libros y 4 al del autor. En cambio, Chumacero cuenta con 15 obras, de las cuales 9 son sobre edición y un par de ellos sobre tipografía. Y finalmente, de los 14 libros de García Terrés, una decena versan sobre el tema de la traducción y 3 tratan de la edición. Otro dato importante aquí, y aquí volvemos nuevamente a la imagen de las huellas que siguen los cazadores y los detectives, al igual que nuestros bibliófilos, está referido a las diferentes formas de hacer marginalia, escribir al margen, anotaciones, así como los diversos tipos de testigos o dedicatorias. Un ejemplo de esto último proviene de la obra Breve Historia del Libro en México, de Ernesto de la Torre Villar, cuya dedicatoria, no está puesta ahorita, está hecha por el autor para Martínez, y cito la dedicatoria: hombre sapientísimo en estos afanes y de cuyo saber me he aprovechado para elaborar este libro resumen. Fin de cita. Y al interior del mismo se encuentra trufado, injertado, un recorte de prensa donde viene publicado lo que parece ser el resumen del discurso El Libro de Jorge Luis Borges. En cuanto a las anotaciones hechas por Martínez, hay que señalar que si en sus años mozos tuvo la costumbre, como apunta su hijo Rodrigo Martínez, gran historiador, de anotar su nombre en sus libros, pronto comenzó a considerarla bárbara y nunca cayó en la tentación de mandarse a hacer un ex libris. El apuntar discretamente sus libros fue una costumbre que posiblemente Martínez leyó en otro libro que se llama Epítome de la Bibliología, escrito y publicado en 1946 por su coterráneo jalisciense, el historiador Juan Bautista Higuines. Este autor, nacido en 1881, muy pronto se vio involucrado en el arte de la imprenta, entre otras razones debido a que su padre, José María Higuines, fue un conocido impresor de Guadalajara, del cual aprendió el oficio de impresor y encuadernador. De su padre también asimiló el apreciarlos como objetos de respeto, tal y como se deja ver en el Decálogo del Bibliófilo, escrito por él mismo, y que expresan, por ejemplo, preceptos como el número 7, ahí lo tienen a la vista, trata los libros con el cuidado que exige todo objeto precioso y delicado, o el 8, no sé si se alcanza a ver, ahí está. Úsalos con toda delicadeza y respeto, anótalos con discreción, jamás los tomes con las manos sucias. De hecho, el ejemplar de Higuines, conservado por Martínez, no tiene marcas de lectura. Conviene señalar que la marginalia de Martínez arroja una constante de respeto casi religioso. Una línea y nada más, trazada con un lápiz delgado en los márgenes de forma vertical y que señala una o varias oraciones. Por eso puede afirmarse que no fueron hechos por Martínez los recortes, como ustedes pueden ver, de varios elementos tipográficos y de diseño encontrados en el catálogo,
Specimen Book and Illustrated Prize Book de Palmer and Ray y de 1892, y sí, en cambio, la anotación manuscrita que deja Martínez, no se alcanza a ver, anota 27 años, una contabilidad para él, referidos al tiempo transcurrido desde que se estableció este negocio hasta convertirse en una compañía empresarial. En todo caso, algunas de las marcas de Martínez le sirvieron para anotar fechas o hacer correcciones a erratas tipográficas o de contenido. Un ejemplo de esto último proviene de un libro de su propia autoría. Se llama Jaime Torres Bodet, 1902-2002, un volumen conmemorativo con fotos y un cuadernillo bibliográfico del que fuera secretario de Educación Pública y antiguo jefe de José Luis Martínez, donde se encuentra una errata restringida a una letra E, que indica en la página 30, justo en la frase, no, esta es otra corrección, para que vean un poco el estilo de sus correcciones, su misma vida personal, incluso sus efectos. Así Martínez indica que se cambie por una A para corregir la frase como su misma vida personal, incluso sus afectos. También indica, y esa es la página 47, el cambio en la frase: he llegado a un instante en que no puedo, a fuerza de enfermedades, seguir fingiendo que vivo a pasar día a día la muerte, en donde Martínez anota a esperar día a día la muerte. En cuanto a la marginalia de Jaime García Terrés, puede decirse que no es abundante, pero sí más visible que la de Martínez, pues pueden ser subrayados los suyos con lápiz rojo, cosa imposible para Martínez, como los nombres del gremio y colocar nombres del gremio editorial francés que aparecen en el libro de France Callot, L'Art du Livre en France, y otros ejemplos más con marcas dejadas por el poeta en el libro de John Baker, Low Cost of Book Loving. Este libro de 1958 es un pequeño libro, una especie de catálogo del editor. Hay párrafos señalados que tienen que ver con la lectura y el amor a los libros. Al final se señalan algunos volúmenes del catálogo, quizás como metas que se propuso García Terrés para traducirlos y publicarlos en el Fondo de Cultura Económica. De hecho, una marca de la lectura de García dejada en la página 22, en la obra de Baker, apunta a la importancia de estar al tanto de los catálogos de publicaciones a partir de los cuales debe disponerse del indescriptible proceso bien conocido en el oficio como ósmosis, una variedad de presciencia, es decir, tener el olfato, esto es muy interesante, tener el olfato para un buen libro, o incluso tener un buen ojo, como se lee en un párrafo de la historia del libro, en donde Martínez dejó a su vez marcado cómo durante el romanticismo poetas, novelistas y autores dramáticos se inspiraron en la Edad Media. Pero lo mismo hicieron los ilustradores y encuadernadores, quienes utilizaron las catedrales góticas como motivo decorativo, pues lo que buscaban era atraer visualmente a un nuevo grupo de lectores jóvenes. Se puede decir en cuanto a las anotaciones francas y sin temor, marcadas con lápiz o tinta roja, pero también dejadas como algunas gotas que aparecen en el libro La primera imprenta en Toluca. En la marginalia de Alí Chumacero se observa este tipo de marcas que tienen una doble lectura, informativa cuando se trata de señalamientos por medio de simples líneas horizontales, de aspectos editoriales y correctivas, cuando dejan rastros del oficio que desarrollará ampliamente como jefe de producción en el fondo. También sumaba información como muestra el siguiente caso. Por ese tiempo hubo un librero famoso en la ciudad de Valencia, Cabrerizo. Ahí está anotado el nombre de este editor. Chumacero escribe Mariano, añadiendo el dato, que era el nombre de pila de este personaje justo al lado derecho, y también añade sus fechas de vida, 1785-1888 en la parte central del texto. Perdón, en el lado izquierdo del párrafo. Un tercer ejemplo de la marginalia proviene del libro Seudónimos, anagramas e iniciales de escritores mexicanos antiguos y modernos,
donde su autora Juana Enríquez de Lara establece un compendio de seudónimos utilizados por autores mexicanos y extranjeros publicados en libros, revistas y periódicos. Las marcas ahí, en este libro de Chumacero, acompañan con una palomita el listado de más de 1,500 autores. Hasta ahora desconocemos cómo y para qué Chumacero llevó a cabo este palomeo. Lo que sí está claro es que su lectura era, sin lugar a dudas, meticulosa como todo buen corrector. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya me Muy estoy bien. atrasando. Voy a acelerar mi lectura. El desarrollo de las bibliotecas personales. Los libros son muchas cosas, ha dicho Robert Darnton: objetos manufacturados, obras de arte, artículos de intercambio comercial y vehículos de ideas. De suerte que su estudio se derrama sobre numerosos campos, tales como la historia del trabajo, el arte y el comercio. También los libros, los demasiados libros, pueden convertirse en algo terrorífico. Esto era seguro algo que afirmaba Borges, pues entre las pesadillas recurrentes que él contaba que padecía, estaban aquellas en donde aparecía queriendo leer un texto, pero luego las letras empezaban a vivir y se multiplicaban o se juntaban y formaban pequeños bloques impenetrables. Un problema similar, pero bajo otras condiciones, fue el que padeció José Luis Martínez, pues resulta que en 1961, al ser nombrado embajador en Perú, tuvo que empacar por aquel entonces sus cerca de 20,000 libros en más de 100 cajas grandes. Todo un arsenal que resguardó en la fábrica de textiles de su amigo León Davidov, junto con las tablas de los libreros, donde estaban resguardados sus obras. El acomodo de libros fue una tarea que le llevó varios meses. Martínez tuvo que sacarlos todos y agruparlos por materia y planear su instalación. Una circunstancia caótica provocada por tantas cajas repletas o por llenar y con montones de libros apilados que, como dice el propio Martínez, le hacían recordar las imágenes finales del ciudadano Kane con la bodega infinita de los objetos de arte. Ya hemos señalado la diferencia que existe entre la bibliomanía y la bibliofilia, y cómo esta última fue un estilo de vida que llevó a cabo Martínez, construyendo un acervo no heredado de más de 50,000 volúmenes, en total 73,500 piezas y se suman las obras bibliográficas y hemerográficas, reunidas a lo largo de 71 años. Por esto mismo, para Rodrigo Martínez, el hijo, la biblioteca de su padre poseía un fuerte sentido de unidad, adaptado en buena medida a la casa que tenían en la calle de Rousseau, 53, en la colonia Anzures. Tiene una cita interesante que me la voy a saltar para ganar tiempo. Atinadamente, Marco Antonio Campos, este poeta mexicano, apunta que una buena biblioteca es resultado de cuando al bibliófilo se une el buen lector. Y como ejemplos ponía los casos por él conocidos de las bibliotecas de Martínez y Chumacero, que eran sencillamente inolvidables. Si bien había entre los libros una cierta cantidad que no valía la pena, en general eran bibliotecas muy bien escogidas, decía Campos. Ricos acervos que fueron construyéndose por la obsesión de sus dueños a lo largo del tiempo, y que ahora se pueden consultar los volúmenes que conforman la biblioteca de Martínez, cuya piedra angular resultó ser un libro que el niño José Luis recibió como obsequio del cura de Amecueca, don José Luis del Carmen Méndez, quien fuera su padrino de bautizo. A este curato, ubicado muy cerca del lugar de nacimiento de José Luis en Atoyac, Jalisco, lo condujo el doctor Juan Martínez, su padre. De haber visto en alguna mesa un librote, recuerda José Luis, me voy a saltar unas. Estas son fotos de su biblioteca, como las que tengo de separador de las demás. Este fue la obra que vio, este primer libro que va a tener el niño José Luis. Un librote, recuerda José Luis Martínez, que resultó ser la gran edición de las obras espirituales de San Juan de la Cruz. A pesar de mi corta edad y escasa instrucción, el libro me encantó. No creo haberlo pedido, pero debo haberlo simplemente visto con tal codicia que mi padrino me lo regaló. Es un libro imponente de 32 por 24 centímetros. Es un volumen y está exhibido ahí en la biblioteca. Con el paso del tiempo, Martínez iría afinando y ampliando su acervo. A sus 18 años, cuando fue a estudiar la secundaria y preparatoria a Guadalajara, él empezaría a comprar libros sistemáticamente en librerías de viejo.
Uno de los primeros libros que se compró fueron 3 de los 4 volúmenes de la traducción y edición bilingüe de las poesías de Horacio, de Javier Burgos, publicada en París en 1841. Al dejar Guadalajara, junto con algunos de sus amigos, se reunirán en la Ciudad de México ya como estudiantes de licenciatura, donde el joven Martínez estudiaba medicina por aquel entonces y luego pues se pasaba un buen rato en las bibliotecas. La bibliofilia de Martínez pasó de un gusto momentáneo en las bibliotecas a materializarse en forma permanente. Se convirtió en un consumidor de obras expuestas en la librería Robredo y en librerías de viejo, donde fue consignando ediciones originales de obras varias, pero de igual forma sus viajes fuera de México, como su primer visita a Buenos Aires, le condujo a conocer la librería La Mató en la calle Esmeralda, en donde adquirió un libro enorme de 52 centímetros de altura, Las Antigüedades Mexicanas. De esta forma, Martínez pudo reunir por sí solo el amplio acervo que conformó su biblioteca, aunque no ajeno a pérdidas, como un gran libro de coro en pergamino y una edición aldina de algún clásico, una primera edición del Periquillo, los tomitos blancos de Año Nuevo, etc., que tuvo que vender para pagar el proceso de divorcio de su primera mujer. Ni modo. Otra historia es la conformación de la biblioteca del poeta García Terrés, conformada por 20,000 volúmenes. El mismo escritor se encarga de contar con sus 2 abuelos, que sus 2 abuelos fueron hombres de letras, en particular el paterno, Genaro García, que reunió una biblioteca mexicana cuya compra rehusó Vasconcelos en su momento y que hoy subsiste bien cuidada en la Universidad de Texas. Y es un reservorio, una biblioteca bien importante, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Resulta que don Genaro, maestro, editor, político y constructor de una de las mejores bibliotecas sobre México, fallece de forma prematura y su vida, con 11 hijos a cuestas, se vio en el apremio de vender lo que se convirtió en el rico oasis de obras latinoamericanas, que es la Nettie Lee Benson en Austin, Texas. Y es que las 7 toneladas que representaban los 10,000 libros, 2,000 periódicos y revistas, los 15,000 folletos y 200,000 páginas manuscritas, gracias al pago de $100,000 de aquella época, se subieron a un vagón rumbo a Texas y pusieron a esta universidad en el mapa de los estudiosos de América Latina. Años más tarde, su padre, abogado de prestigio, supo invertir la mayor parte de sus reservas pecuniarias en libros raros y bellos. Además, uno de sus primeros libros de García Terrés fueron los 2 tomos que pertenecieron a su abuela materna, la tercera edición de las obras de Gustavo Adolfo Bécquer, con una ingenua dedicatoria fechada en 1885. Estos fueron, recuerda García Terrés, los primeros versos que en mi más temprana adolescencia leí por gusto, no por requerimiento de la escuela. Me salto un poquito para ganar tiempo. Otro derrotero es la colección bibliográfica de 46,000 volúmenes reunidos en la biblioteca de Chumacero, una biblioteca construida con esfuerzo por el bibliófilo Nayarita, que desde muy niño comenzó a leer primero en prosa y luego poesía, lo que le daba una emoción que ya traía adentro, cito, porque hay que expresar lo que todo el mundo siente. Bueno, sigo saltándome. Chumacero, que gustó de la música de Bach, supo disfrutar del modo contrapuntístico del canon, un estilo de composición que puede ser trasladado en sus diferentes voces a lo largo de su trabajo como poeta, editor, coleccionista, así como el poeta aprendió a hacer de las contrariedades de su poesía, el tipógrafo aprendió a hacer, como dijo Octavio Paz, de la página un jardín de las letras. Me salto otra parte para no aburrirlos. Tenemos entonces que tanto José Luis Martínez como Jaime García Terrés y Ali Chumacero fueron los 3 bibliófilos con olfato libresco que de forma similar o familiar construyeron sus bibliotecas a lo largo del siglo pasado, una actividad que lograron llevar a cabo gracias al capital económico. Los libros tienen una materialidad y un costo, no hay que olvidarlo, provocado desde luego a sus persistentes hábitos lectores que supieron convertir en forma de vida.
Martínez, García y Chumacero, entonces, en su labor editorial en el Fondo de Cultura Económica, dieron cuenta de un oficio aprendido en el quehacer como lectores, escritores y editores. Para su profesión editorial no había universidad a la cual asistir. Los aciertos y desaciertos fueron llevados a cabo mediante su intuición y autodidactismo. Y es que, a decir de Rodrigo Martínez, el hijo, durante el periodo en que su padre estuvo al frente del Fondo de Cultura Económica, las decisiones editoriales se tomaron, cito, con criterios más personales y literarios que en el burocratizado y mercantilizado presente, en el que los editores no tienen tiempo para leer los textos que editan. Mi padre leyó el manuscrito de Olivier de Broas sobre la fase parisina de Diego Rivera. Le gustó y Diego de Montparnasse se publicó rápidamente. Para ello, Martínez, como buen apasionado de las publicaciones literarias, editó durante su gestión al frente del fondo una serie de facsimilares dentro de la colección de revistas literarias mexicanas modernas. Para llevar a cabo esta recuperación hemerográfica, Martínez utilizó su propia colección de originales que conservaba en la biblioteca. Me salto otro momento, de parrafito. En cuanto a la producción editorial, conviene traer a colación el análisis que proponía Herbert Bailey, quien fuera editor de libros de ciencia de la Princeton University Press desde 1946. En 1954, Bailey sería nombrado director de toda la producción editorial de Princeton, cargo que ocuparía hasta su retiro en 1986. Su concepción editorial está expresada en su libro The Art and Science of Book Publishing, libro adquirido y conservado por García Terrés, que debió ayudarle en su quehacer como director del fondo. Inventé, señalaba Bailey, la palabra micropublicación para referirme al proceso de publicación de un título único, en contraste con la macropublicación, que significa la actividad de toda la empresa editorial. Bueno, así tenemos también que estos directores se enfrentaron a la crisis económica en época de López Portillo y también de Miguel de la Madrid, y que supieron sortear efectivamente. Al respecto, puedo compartirles que la producción editorial de 8 años al frente de Martínez y García Terrés obtuvieron números competitivos si se comparan con la producción del fondo en un periodo de 16 años. De esta forma, entre el 59 y 75, la producción total de primeras ediciones, además de reimpresiones y reediciones, arrojó un total de 2.883 títulos frente a los 2.896 impresos entre el 76 y 84 de Martínez y García Terrés. Bueno, además hay que señalar que fueron sumando colecciones y que su trabajo sí dejó una impronta muy importante en la historia editorial de esta casa. Bueno, además hay que decir que Martínez publica como autor este libro que sigue siendo una parte importante dentro de la bibliografía referida a Hernán Cortés. Y pasamos entonces a las lecturas para la edición. Ya vamos acercándonos al final, espero. Voy a ir un poquito más rápido. Como ya se ha señalado, para este capítulo, este capítulo que estoy compartiendo con ustedes, solo se ha buscado y localizado libros que conforman los acervos de Martínez, García y Chumacero, principalmente los que conservan indicios de lectura o testigos, pero sin dejar de mencionar aquellos que por su contenido son próximos al tema analizado. Es decir, libros que debido a la bibliofilia sus dueños estudiaron o consultaron al momento de hacer frente a su labor editorial en el Fondo de Cultura Económica, fueran como lectores y autores, correctores y traductores, pero incluso también como formadores, diseñadores o libreros. En este sentido, y antes de pasar a la agrupación de los temas mencionados, importa hacer la referencia a la autobiografía del editor, librero e impresor malagueño, exiliado en México, Rafael Jiménez Siles. Y es que este profesional de los libros dejó su impronta libresca al frente de Diapsa a través de su obra Testamento Profesional. En este libro, su autor va haciendo pequeñas reflexiones a partir de las citas que va editando tanto de entrevistas o notas periodísticas.
En buena medida, para Jiménez Siles, los problemas que se presentan alrededor del libro se deben a la falta de colaboración mucho más activa entre el autor, el editor y el vendedor de libros. Bueno, pues esto es algo que para Lee Chumacero fue muy importante y señala esta cita: alentar la conciencia profesional en los actuales jóvenes aprendices mexicanos de edición y venta de libros para que se conviertan en factores de la cultura y del progreso nacionales, para que cada uno de ellos, como capacitado editor y librero, llegue a ser eficaz auxiliar de los hombres de ciencia, arte y letras mexicanos. Esto está señalado por Chumacero y corresponde al ejercicio que estamos nosotros haciendo en esta investigación, ver cómo leyeron estos libros que les ayudaron en su formación como editores. Bueno, una forma de posicionarse en el campo de la producción editorial requería fundarse a partir del conocimiento de experiencias editoriales pasadas. Por lo tanto, resulta natural que en los acervos de las bibliotecas personales existan obras centradas en las formas en que la cultura escrita se materializó y circuló en todos los rincones del planeta. Así, un primer ejemplo proviene de un pequeño libro de 9 centímetros tamaño crisol de Ricardo Burí, en donde Martínez dejó una marca de lectura en el capítulo 9 de cómo los antiguos estudiantes aventajaban a los actuales en fervor discente, y en donde se apunta lo siguiente. Bueno, viene una cita: entre otros títulos relacionados a la historia del libro, publicado en francés e inglés, también resguardados en la biblioteca de García Terrés, se pueden citar las obras, estos dos libros, de l'Art du Livre en France y de Life of the Book, que ya hemos señalado. Y por otro lado, también en cuanto a Chumacero está esta historia del libro, que aparece también en otras bibliotecas de estos bibliófilos. Bueno, y así son varios ejemplos que les puedo presentar que van asumiendo y subrayando esta formación autodidacta a partir de sus lecturas referidas a temas específicos de la producción editorial. Estos más de índole de local, como la imprenta en Mérida, en Yucatán, o este otro de Guatemala o de Ecuador. Así, estos bibliófilos fueron construyendo y haciendo referencias a concepciones editoriales que les servían para su trabajo. Aquí viene una cita del libro de Gay. Dice: no solo se trata del que se escribe, sino de cómo se escribe lo que impresiona al lector, lo que aclarará su interpretación, lo que convencerá y persuadirá a actuar. Sin descuidar el contenido sólido, los editores lo han sabido hacer en el pasado y ahora, al mezclar lo poético y lo práctico, mediante el uso de la imaginación, hacen del trabajo del redactor editorial un factor vital en la vida de los lectores. Esta marca es de García Terrés y, bueno, es de concebirse que él la utilizara o la tuviera presente esta es la cita que les acabo de señalar. Estos son otros ejemplos de objetos trufados o incorporados, injertados en los libros de García Terrés, y que hacen referencia una vez más a este libro de la historia del libro. Son reseñas que él tiene anotados y justo la edición de este libro coincide con la dirección de García Terrés. Bueno, muy bien, vamos a las reflexiones finales. Resulta claro que el estudio de un fenómeno como la cultura escrita demanda, como todo sistema complejo, considerar que se trata de una representación, y ahí tienen la cita, de un recorte de esa realidad conceptualizada como una totalidad organizada. De ahí la denominación de sistema, en la cual los elementos no son separables y por lo tanto no pueden ser estudiados aisladamente. La experiencia de compartir libros y lecturas fue una actividad cinegética o detectivesca para los bibliófilos Martínez, Chumacero y García Terrés. Por eso mismo, si a lo largo de su vida actuaron como lectores, autores o editores, no era de extrañar que también terminaron trascendiendo su afición coleccionista para terminar convirtiéndose en donantes de ricos acervos bibliotecarios. Y es que si las lecturas pueden generar lecturas y los libros libros, ¿cuánto más harán las colecciones? Es el caso de un texto como Suerte y Ventura de un libro de la Biblioteca de Miranda de Pedro Graces, en donde el bibliógrafo hispano-venezolano se impuso la tarea de rastrear la trayectoria de un incunable hasta dar con su paradero. Así, desde la Biblioteca de Francisco de Miranda, diplomático y militar precursor de la independencia americana,
Garcés se enfrascó en la búsqueda de un ejemplar del Cancionero de las obras de Pedro Manuel de Urrea, editado en folio en 1513. Una tarea de pesquisas que no concluyó hasta cuando el bibliógrafo lo halló a través de la lectura de archivos y cartas. La ruta que siguió aquella obra, que no naufragó, como se creía, en las aguas de un río andaluz, sino que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Una trayectoria llena de peripecias cuyo inicial recorrido había sido resultado de un regalo. En su casa londinense, ubicada en Grafton Street, Sarah Andrews, viuda del precursor Miranda, habría elegido y sacado de la biblioteca de su difunto marido la obra de Urrea para obsequiársela al bibliógrafo español José Gallardo. Algo similar, por poner un ejemplo último, sucedió con la obra traducida del árabe y anotada por Richard Burton al inglés, The Book of the Thousand Nights, o sea, el cuento de las 1001 noches. Se sabe que una edición príncipe en 16 tomos, si se suman los 6 volúmenes de los suplementos de esta magna obra, fue un regalo postrero que hizo Luis Buñuel a José Luis de la Colina la última vez que se vieron. Sin embargo, la obra terminó en manos de José Luis Martínez y esta misma ahora se resguarda en la biblioteca personal. En definitiva, cada libro cuenta con recorridos breves o largos, pero siempre cargados de datos, por la información de los propios autores, por la edición y circulación de diversos aportes materiales. Hasta aquí se han podido seguir someramente algunas huellas, algunos ejemplos, que a manera de indicios nos han permitido adentrarnos en la tarea que como coleccionistas o lectores, escritores y editores, Martínez, Chumacero y García Terrés, hicieron de la cultura escrita el sentido de su vida. Desde luego, esta conferencia es apenas un pequeño recorrido siguiendo las huellas, como se han mencionado, como cazadores o detectives. Queda pendiente continuar con la revisión de libros anotados, no solo por estos 3 bibliófilos, sino también localizados en otras bibliotecas personales para seguir encontrando los indicios de una cacería furtiva que ayuden a aumentar los temas vinculados al circuito de la comunicación. Perdonen, me extendí en el tiempo. Aquí lo dejamos y estoy atento a sus comentarios, preguntas, al diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias por compartir con nosotros este proyecto de investigación que tenés. Y bueno, abrimos por supuesto el espacio para las preguntas, para los comentarios. Pueden levantar la mano o pueden escribir la pregunta en el chat. Yo, escuchando tu conferencia, me quedé con el tema del dispositivo editorial. Me pareció esta categoría muy interesante por todos los aspectos como interdisciplinarios, ¿no? que contiene, ¿no? este concepto. Pero bueno, si querés después ampliarlo luego de los comentarios de los participantes, los que están aquí con nosotros. Como quiera. Si quieres, sumamos algunas cuestiones más y luego... Sí, sí, sí. En el chat pueden escribir las preguntas. Bueno, comenzando con esta categoría de dispositivo editorial, desde luego no es una creación mía, es de Michel de Foucault, no en específico editorial, este es el adjetivo, el sustantivo que yo le estoy sumando. Dispositivo encuentra Foucault esta manera de ubicar en el análisis social que él hace, por ejemplo, en cuestiones médicas, en un hospital de enfermos mentales, todas las personas que participan, el contacto de las familias, la institución estatal, el resguardo que se hace de los expedientes, el tratamiento, es decir, todo un cúmulo de elementos que nosotros desde la investigación interdisciplinaria es la dificultad que hay que poner. ¿Cuáles son los límites que nos propone el problema de investigación que queremos enfrentar? Estas problemáticas o sistemas complejos tienen su propia particularidad que a nosotros nos demandan acercarnos con la certeza de presentar estos límites o dispositivos que naturalmente ya nos ofrece
la problemática o el fenómeno a estudiar. La inteligencia del equipo de trabajo es exactamente entender que mediante qué herramientas metodológicas o conceptuales provocadas y generas nuevamente de ida y vuelta con el problema, como un proceso, requiere para definir su entorno o su dispositivo o su campo para ser analizado o estudiado, ¿no? Desde luego, no sé la experiencia de ustedes, tendrán una serie de casos, pero lo que sí yo tengo claro es que es bien importante en el inicio ya tener una jerga en común, ¿no? De términos, de cómo podemos nombrar a esta problemática que nos permitan tener una lengua franca, como lo fue el latín en el pasado, como lo es el inglés, por poner un caso, y no se convierta en una torre de Babel, el trabajo en equipo. Bueno, ahí dejaría este primer comentario al dispositivo editorial. Muchas gracias. Creo que Gloria Patricia había levantado la mano, ¿no? Sí, pero no quiero escribir la pregunta, simplemente comentar. Bueno, si es una pregunta, en primer lugar, felicitar a Mauricio. Y Gracias, también comentar que él ha hablado de indicios y luego de problematización, lo cual es muy pertinente, no tal como, bueno, también lo propone pues Rolando García, el epistemólogo argentino que laboró con nosotros en el CEICH, justamente a partir de los indicios, pensando en que son bibliotecas inmensas, según lo que oí son un mundo, ¿no? ¿Qué primer criterio habría, o con qué criterio se hizo la muestra? Porque hablaba de una muestra. Y primero, esa sería una primera pregunta. La segunda sería, bueno, si en esa muestra influye la propia disciplina, la propia formación científica del investigador, ¿no? Porque es tan grande el universo en esa muestra. Y si de tu propia experiencia, ¿qué indicios hallaste que te permitan conducir a llegar, mejor dicho, a una problematización? Gracias, Pati. Muchas gracias por esta doble pregunta. Fíjate que, y te lo comento a ti y a nuestros colegas, la dificultad, este es otro ámbito no académico, administrativo. La dificultad también empieza cuando expresas tu proyecto de investigación. El mío, cuando solicité el proyecto PAPIT, que es un soporte que nos da la UNAM para desarrollar proyectos de investigación, en una primera instancia lo rechazaron y era un proyecto PAPIT de dos instituciones, era el CEICH y Bibliográficas, quienes estábamos solicitando este apoyo. No entendieron el proyecto, Pati, colegas, y lo rechazaron. Pues ahí me tienen como necio, burro dando vueltas a la noria hasta que conseguí que entendieran que no pretendíamos hacer el estudio de esta cantidad enorme de fondos que tiene cada una de estas bibliotecas en 2 años. Era imposible. Entonces tuvimos que ser más específicos administrativamente y con otra comisión que pasó a revisión nuestro proyecto, le dieron la luz verde. Bueno, un primer problema precisamente al seguir estos indicios, teníamos localizados que los dueños de estas bibliotecas en su trayectoria profesional no solamente habían sido coleccionistas y feroces lectores, sino que se convirtieron en propios escritores y directores. Y entonces, bajo ese perfil, era muy posible que ellos tuvieran obras referidas al campo editorial. ¿Cuáles eran estos libros? Definimos 6 temáticas, por ejemplo, libros referidos a la historia del papel o a la producción de papel o a las tintas o a la tipografía, manuales de tipografía, montones tenía Chumacero, y lo impresionante es que Ali Chumacero corregía los manuales tipográficos. Era impresionante, eran manuales para que tú hicieras la solicitud, quiero esta tipografía, no es como ahora digitalmente donde automáticamente la computadora te da una familia
y ya está, ¿no? Allá era solicitar el cierto tipo para el título, etc. Bueno, se dio la tarea a Chumacero de corregir. Ese libro, esos manuales que Chumacero subraya, ya nos da una idea de su concepción de lo que era su conocimiento y su aplicación posterior a su trabajo en el Fondo de Cultura Económica. Otros libros, como estos ejemplos muy rápidos que pasé de edición de libros, también están ahí. Son casi colaterales en cuanto a sus periodos de dirección de Martínez y de García Terrés, el que adquieren estas obras de experiencia editorial universitaria o profesional en otras partes del mundo y que ellos se encargan de estar leyendo. Bueno, esta muestra se redujo, Pati, a 350 volúmenes, que entonces sí aplicamos esa lectura de los indicios. ¿Cómo la leyeron? Porque una cosa es tener en tu biblioteca llena de libros que nunca, nada más era la colección, pero ellos sí se dieron la tarea de leer, porque era materia para su propia formación como directores. Y entonces si ves Marginalia, ves pequeñas anotaciones, Martín es casi religioso, no toca los libros, pero en el caso de García Terrés sí, hasta con rojo, y Chumacero, bueno, los balacea, ¿no? Eso son paredones ahí salpicados de señas y de correcciones muy ricas, además acompañadas con estos testigos o material trufado que dan idea. Por ejemplo, Martínez en uno de sus libros tiene, de edición de libros, un recorte de periódico. Por un lado, en el 1+1 aparecían unas noticias ahí sueltas del día en que recortó el periódico, pero lo importante ahí era la vuelta, el anuncio publicitario de unas computadoras Dell que estaban con una oferta. Y resulta que el hijo, junto con la secretaria muy fiel al trabajo con Martínez, que después estuvo en el Fondo de Cultura Económica, le propusieron empezar a trabajar sus textos en computadora, cosa que Martínez jamás en la vida, ¿no? Prefirió siempre arrastrar el lápiz en sus cuadernos, en sus hojas, y dejó esa publicidad como un propósito de escucha a sus hijos, pero nunca le dio por ahí, y está trufado en libros de edición editorial. Entonces, a lo mejor sí es ciertamente una correspondencia casual, azarosa, pero que como indicios nos fueron dando cuenta de una construcción de títulos que se acercaban mucho al perfil que tuvieron como bibliófilos, como lectores y como escritores y editores, ¿no? Por ahí es como fuimos haciendo este recorte, y ahora estamos ya con un nuevo proyecto para PAPIT. Esperemos que nos respondan positivamente. Y vamos a seguir con otras bibliotecas. Ahora vamos a apuntar la de Carlos Monsiváis, que es riquísima. Estas tienen para dar, ¿no? Pero la de Monsiváis en particular tiene un fondo reservado de coleccionismo y sobre todo de revistas. Excelente. Son revistas que fueron muy efímeras, que aparecieron 12 números porque eran mensuales y nunca más, pero que ya dan cuenta de un México en los 60, de, por ejemplo, revistas de fotografía o de arte o de cine, que para Monsiváis era también una de sus pasiones, pero también otro tipo de revistas no tan fáciles de entender. Bueno, es muy rico, y luego tiene un fondo, Monsiváis, en sus libros con dedicatoria. Y hay uno de Nelly Campobello que le regala su libro con dedicatoria y le pone ahí como su firma un carrujo con marihuana. Y entonces le dice, para mi amigo Monsiváis, por decir algo, con mucho cariño, Nelly Campobello, y le pone su cigarro de mar. Nunca lo fumó, Monsiváis lo dejó ahí guardado. Bueno, pues ni modo, pero a nosotros nos da elementos para entender, perdón, es que está aquí la podadora aquí en CEU, entender un poco cómo fue ese bibliófilo que tiene una red de bibliófilos y se van intercambiando libros de aquí para allá. Es todo un mar bien interesante, que en el caso de Monsiváis lo vamos a cruzar sobre todo con su búsqueda de el gusto que tenía por las colecciones de grabados, y vamos a hacer un trabajo intersectado con el museo que tiene en el centro de la Ciudad de México,
y también con una colección de discos en la fonoteca. Más de 500 discos, tenía una gran afición a la música del jazz y tenemos en nuestro equipo de investigación un chico que está actualmente haciendo su tesis doctoral, precisamente el jazz en México. Entonces, bueno, son distintos enfoques para ir siguiendo este trazado. Pueden ser varios, Pato. O sea, son acervos tan ricos que te permiten hacer distintas lecturas. Gracias. A ti, Pati. Muchas gracias. Alejandro. ¿Me permites, Alejandro? Le voy a cerrar la ventana antes de que empiece otra vez la Sí, adelante. podadora. Perdón. Adelante, que esto de la complejidad siempre nos desborda. Justo sumarme a las felicitaciones, Mauricio, por esta excelente ponencia y sobre todo que nos hizo sentirnos perfectamente en medio de estas páginas de los detectives salvajes de Roberto Bolaño. La idea de buscar el detalle, la filigrana, el delicatessen, al mismo tiempo de un proceso amplio en términos de contextos, elementos y escenarios históricos, donde no solamente el libro ocupa una parte central, sino también conectora, ¿no? Las múltiples dimensiones, las múltiples escalas, que siempre será como parte de nuestra seducción en el sentido de una investigación que pueda articular las distintas facetas de un fenómeno. Creo que nos has narrado de una manera muy, muy, muy rica sobre estas trayectorias. Me quedo muchísimo con esta metáfora y también con esta invitación de el lector cazador, ¿no? Justo lo que señala Michel de Certeau en esta búsqueda de los itinerarios, ¿no? De los pasos, de los andares. El andar de los libros me parece que es un tema indispensable y la interdisciplina da cuenta con este tipo de investigaciones de su profundidad y complejidad. Desde ese sentido quisiera hacerte una pregunta para nuestros colegas que nos están invitando, porque varios de ellos son jóvenes que están iniciando su carrera en investigaciones interdisciplinarias. Y tú hacías una reflexión sobre qué hace un investigador, ¿no? O sea, la vocación, el afán, la búsqueda, esta necesidad de no quedarse con las respuestas en la superficie, ¿no? Entonces, me encantaría que nos pudieras conversar acerca de algunas recomendaciones emanadas de este proyecto para aquellos justo noveles que están articulando y estamos articulando investigaciones desde un punto de vista interdisciplinario. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Alejandro. Pues nada, sobre una reflexión que a partir del quehacer de estudiosos o investigadores como tenemos nosotros la suerte de serlo, ciertamente una de las primeras tareas para no quedarnos en la superficie es no hacer de menos nuestros estudios, nuestras propuestas, defenderlos a capa y espada, pero también defender y respetar el de nuestros estudiantes, porque a veces nuestros alumnos se acercan y nos hacen la propuesta de un tema de investigación y nosotros, por no tener que hacer el esfuerzo de entender su proyecto y los hacemos que se acerquen más al nuestro, ¿no? Entonces sí, yo creo que el diálogo, el respeto es bien importante, ¿no? Hasta dónde la gente que está trabajando con nosotros quiere una línea particular, pues bueno, impulsarla, entenderla en la medida de nuestras posibilidades, porque ahí nuestro acompañamiento tiene que ser más que nada, pues eso, un ir tras las huellas, ¿no? Que sean 4 huellas que van marcándose en el camino, pero no de manera impositiva, sino siempre en diálogo. Creo yo que
hacerles entender a los jóvenes investigadores que se pregunten sobre el costo que tendría no hacer la investigación que están haciendo. Y a lo mejor en pesos y centavos, pues no es significativo. O sea, si yo dejo de estudiar estas bibliotecas, a lo mejor no va a pasar nada. Si yo no publico artículos alrededor de este tema, no sucede nada en el país. Pero, hombre, un poquito de granito de arena, si yo hago que este tipo de libros o artículos sirvan de puente para que los alumnos o los jóvenes lectores se acerquen a estas bibliotecas, ya es una paloma, porque hay mucho desconocimiento y el acercar estos temas, hacerlos visibles, hacerlos accesibles y tener una buena divulgación de los mismos, pues es ya una buena parte de la tarea y de compromiso que tenemos como investigadores al estar subsumidos en una institución académica universitaria. A lo mejor sí, nuestros proyectos, por ser de temas más humanísticos, pero cerca de las ciencias sociales, no tienen este impacto como pudiera ser una investigación en química, en biología, con el calentamiento global o, qué sé yo, alguna problemática más de tipo las vacunas hoy en día. Pues sí, es límite, muy limitado nuestro trabajo, pero sí podemos aportar desde el punto de vista académico, educativo, a nuestros jóvenes en cuanto a esta formación. Entonces, generar en nuestros alumnos el celo por su trabajo, la disciplina, dar ejemplos de disciplina nosotros mismos, no pedirles una serie de tareas que luego no cumplimos nosotros mismos, sino pues la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Eso al menos yo lo considero así. Yo creo que ustedes también lo firmarían como pues, parte de la experiencia de enseñanza, ¿no? Y dentro del campo de interdisciplinario, pues desde luego lo que nos convocaba Bakhtin siempre, ¿no? Al diálogo más que al monólogo. No estar cerrados en nuestro yo sé mucho, ¿no? Sino estar en la apertura, ¿no? Estoy consciente que estoy haciendo esta investigación. Ese estoy consciente que estoy consciente nos ubica, unas gotitas de Ubicatex, ¿no? A ver, bájale, no estés en las nubes y nos ponemos al nivel de diálogo. Yo creo que eso es bien importante, saber entender y escuchar al otro, ¿no? La exotopía, en fin. Por ahí es que yo trataría de responder brevemente a lo que me preguntas, Alejandro. Sí, muchas gracias, Mauricio. Gracias. Mauricio. Sí. Hay una pregunta. De Mauricio, de mi tocayo. No se te escucha, Mauricio. Perdón, tenía el micrófono apagado. Buen día, me sumo a las felicitaciones de, pues, tanto del sí como de pues, el trabajo que nos presentas hoy. Yo estoy en el área de filosofía. Cuando te escuchaba, me preguntaba sobre en este trabajo de detective que implica implicaría quizá incluso de buscar esas servilletas en donde se hacían anotaciones, donde había varias posibilidades materiales, digamos así, de sustento de lo que se pensaba o se quería decir o de lo que se quería resguardar o de dejar como en la memoria. Y me preguntaba cómo se desbordaría, cuáles serían tus expectativas para esos estudios, cómo se desbordarían los estudios, tanto disciplinares como multidisciplinares o interdisciplinares, ahora que hay pues las redes, que hay muchas maneras, el libro propiamente se convirtió PDF, hay otra forma de hacer anotaciones, subrayados, o sea, quizá hay formas ahora de escribir en blogs, o sea, hay muchas formas de dónde hacer ahora el trabajo de detective, ¿sí? Y me preguntaba qué retos podríamos tener no solamente como estudiosos del tema o alguien o amantes del libro, sino incluso en investigarlo, como la investigación que ahora tú presentas. Entonces, no sé qué opinión tengas al respecto, cómo ves este asunto. Gracias.
Sí, gracias a ti, Tocayo. Sí, es un reto para nosotros ahora. Digamos, yo sé que muchos de ustedes aquí, si les digo que prefieren un libro electrónico o un libro de papel, pues nos vamos a arrojar como niños héroes con nuestros libros de papel. Pero ciertamente los libros digitales están cobrando una importancia vital y fundamental para la circulación más rápida y acelerada de conocimientos, ¿no? De producción de conocimiento. Eso, sin lugar a duda, hay que tenerlo enfrente. ¿Cómo aprovechar entonces estar en medio de una sociedad donde tenemos estas tecnologías que pueden servir para bien y para mal? Yo no estoy calificándolas, están presentes. Entonces es entenderlas, explicarlas una vez más como industrias culturales o interculturales, y que nos regalan, porque yo lo veo así de manera positiva, nos regalan la posibilidad de hacer un nuevo tipo de investigación. A lo mejor ya no aquí va a requerir de otras estrategias metodológicas, pero una de ellas, te lo puedo compartir, es lo que se está aplicando con el término, utilizando la etnografía, se le pone net de red, netnografía. Y entonces es el trabajo de recuperación de intercambios en los blogs, en cualquier plataforma de redes sociales o sociodigitales, que recuperadas nos dan información bien importante de algo que a veces no teníamos dentro del campo de la industria del papel. Es decir, tenemos por un lado la producción, el dispositivo editorial de los productores, pero no tanto así de los lectores. Los lectores siempre es la gran laguna que se nos queda a nosotros como investigadores. ¿Cómo leían los libros? Bueno, pues con bibliófilos y en una biblioteca muy pequeñita, pues una muestra mínima. Pero en general, ¿cómo leíamos? Pues es un trabajo que hasta en años recientes se viene haciendo. Esto, en cambio, en las redes nos permite encontrar una reacción inmediata, puede ser de cualquier tipo. Eso es lo difícil, ¿no? De hacer estas etnografías, porque tendríamos que tener el perfil de dónde están tomadas, en qué momento y cuáles son los intersectorialmente, a qué sector de edad corresponde o a qué profesión o a qué género, ¿no? Son distintos ámbitos que se pueden ir cruzando, pero que ahí está la información. Ahora, la anotación de libros digitales pues es más difícil. Eso sí, se evapora, no lo tenemos al alcance de la mano, pero sí los comentarios de buzón de lector en revistas digitales, ahí sí podemos recuperar algo, o comentarios a casas editoriales, más a cuentagotas. Por ahí es donde yo apunto este tipo de investigaciones a futuro, ¿no? Con estas nuevas plataformas digitales donde aparece el libro electrónico. No sé si con eso... Sí, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias. Natito, ¿qué? Muy bien. Tenemos una pregunta de Facebook. Dice, maravillosa conferencia, un tema increíble. No pude quedarme en la sesión de Zoom, pero quería saber si se estudió la legibilidad de la marginalia y si hubo marginalia en otros idiomas. De Selene Hernández Gómez, que también dice, gracias, doctor Mauricio, disfruté enormemente su conferencia. Sí, muchas gracias, al contrario, por su atención y paciencia. Sí, marginalia en otros idiomas, desde luego, porque acuérdense que estos coleccionistas se hicieron de material donde lo hubiera. Entonces podía ser un libro que estaba o fue adquirido en otros países, en Estados Unidos, en Europa, y que para ellos lo importante era la obra en sí mismo, y trae ya en sí anotaciones en otros idiomas. Ahora, aquí también lo importante es que hay un fondo antiguo. Estos coleccionistas obviamente iban por los, hasta donde pudieron, incunables, estos primeros libros editados en la época de Gutenberg, hasta obras del siglo XVI, XVII, XVIII, y que están no en acceso en las bibliotecas personales, ahí en la Biblioteca de México, sino en un apartado de fondo antiguo, pero que se pueden ser consultados, y que en un libro que vamos a publicar, resultado de este proyecto, saldrá a fines de este año,
con el título de Bibliófilos. Es un poco más largo, ahí académicamente siempre es nuestro problema, pero este libro anota y da resultados de este tipo de colecciones. Ojalá que aportemos un granito de arena y que haya más tipo de estas preguntas que se acerquen a estas bibliotecas. Es muy rico el acervo, ¿eh? El de Luis Garrido, por ejemplo, que fue rector de la UNAM, tiene una colección importantísima, ya no de libros, sino de documentos personales cuando se construyó Ciudad Universitaria y que no están en el ISUE. Es un tesoro. Yo creo que las autoridades de la UNAM no lo tienen muy claro. Habría que documentarlo y tener esa información que enriquezca este periodo de la UNAM, ¿no? Por ejemplo. No sé si haya algo más, alguna otra pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Comentario? Iliria. Hola, ¿se me escucha? Sí. Perdón, es que tengo conectado una bocina para poder escucharlos bien. Hola, mucho gusto, doctor. Soy Iliria Flores, también de aquí de Querétaro, del Acervo Histórico Fondo del Tesoro de la Facultad de Filosofía. Yo tengo varios comentarios, una pregunta, pues, ¿por qué desata? Digamos, es un tema que es bastante complejo. Recién la semana pasada estuve en una de los seminarios que tiene bibliológicas, que es el del Scriptorium ¿cómo se llama? Me fue el nombre, perdón. Ahí con Idalia le tengo la deuda. Y estábamos hablando acerca del tema de la interdisciplinariedad. No estábamos hablando porque sale, evidentemente, para empezar esta poca vinculación y entendimiento que hay entre los bibliotecarios y los bibliotecónomos de formación y los historiadores, por ejemplo, nada más. Yo no estoy muy metida y por eso es que me atrae también esta presentación que nos hace, porque es desde un punto de vista mucho más filosófico, conceptual, epistemológico, quizás, desde donde se ve el tema de las bibliotecas, y yo, por mi misma formación, estoy acostumbrada a verlo casi siempre, tanto desde el punto de vista de la bibliotecaria que está en la talacha, como de la historiadora. Entonces, para mí es enriquecedor, yo creo que para todos, pero sobre todo me pregunto varias cosas. En este tema de la interdisciplina, y es algo de lo que noto en estos seminarios, porque no solamente en ese, sino en muchos en donde se trata acerca del libro, y acerca de cualquier rama, disciplina que se quiera vincular entre sí o que se quieran vincular entre sí, a partir de esta fragmentación quizá posterior a las guerras en el siglo XX, que se hace de las disciplinas y luego se busca otra vez esta unión, que en realidad es muy reciente porque no estaban así de separadas las disciplinas, es decir, tenemos aquellos bibliotecarios del finales del siglo XIX y Casbalceta, por ejemplo, que eran al mismo tiempo todo, ¿no? Eran bibliotecarios, eran historiadores, eran abogados, eran lo que sea. Nosotros nos hemos fragmentado y muchos se han cerrado. A veces yo no me lo pregunto porque como tengo esta doble formación, una de académica y otra más bien profesional, no me lo pregunto, pero cuando estoy en estos foros me doy cuenta que es evidente que no hay un entendimiento. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta qué tomamos de las otras disciplinas y qué aportamos desde nuestra propia disciplina, ¿no? O sea, y ahí hay un problema casi siempre de conceptos y una pelea, ¿no? No sé qué tanto ahí podría ahondar un poco, doctoras, acerca de esta, a veces, poca comprensión y a veces dificultad de tomar conceptos de otras disciplinas sin hacer una reflexión, sin hacer un análisis.
de para qué nos sirven o por qué los utilizamos. Podría poner un ejemplo, pero eso ya usted me dirá. Además, a mí me interesa saber una cosa muy de bibliotecario y es cómo están organizadas estas colecciones. ¿Por qué? No es ocioso, no es nada más porque me guste, yo tengo una afición por organizar libros, sino porque estamos hablando también de algo que usted mencionó, que son esos resultados cuantitativos, y que también menciona en el caso de la lectura, pero también en el caso de la posesión de los libros, es muy difícil presentar resultados como concretos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, para empezar, las pérdidas, los préstamos, que en muchos casos se convierten en pérdidas, o sea, es decir, ya el solo hecho de prestar el libro, en realidad uno le da la bendición y lo deja que vaya y siga su camino, porque no sabemos si va a regresar o no, es así. Y muchos de estos coleccionistas, amantes de los libros, tienen esta peculiaridad, que es que son además desprendidos. O sea, cuando amas tanto a un libro, pues lo que quieres es que también el otro lo lea, lo conozca, que sea parte del entorno, pues, de la sociedad, que se le regrese a la sociedad. Entonces, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos hacen estos préstamos de libros y luego nunca regresan, o circulan y regresan por alguna razón. Sí, dicen los comentarios que tonto es quien presta un libro, pero más quien lo regresa. Pues, el punto con estos célebres amantes y coleccionistas de libros es que sí lo hacen, afortunadamente. Afortunadamente, porque no son bibliotecas cerradas, algunas sí. Y eso también me gustaría saber qué pasa con estas bibliotecas, si son, qué tanto se consultan o se consultaron. Y ahí tenemos otra cosa, y es que muchos de ellos fueron académicos y también, y como ocurre con todos nosotros, prestamos libros a los estudiantes y luego estos estudiantes, pues, bueno, a veces tienen la gracia de regresarnos, pero a veces no los regresamos. Yo misma me sumo ahí. A veces no se regresan y se convierten en parte de nuestras propias bibliotecas. Entonces, esos resultados cuantitativos, por lo tanto, son difíciles de presentar. Esa es una pregunta, ¿cómo lo resolvieron? Y si lo tuvieron en cuenta. Porque además yo también me preguntaba cuáles fueron los criterios para elegir a estos tres coleccionistas. Y bueno, más o menos lo entendí, pero también me faltaría, por ejemplo, no solamente la marginalia, sino hay otro tipo de marcas de propiedad que no sé si se tomaron en cuenta. Brevemente, también por el tiempo entiendo que no se alcanza a contarnos, no alcanza a contarnos toda la investigación, pero estos libros, por lo menos de los fondos antiguos, seguro que algunos de ellos tenían marcas de fuego o no lo sé. Y además podrían tener los ex libris, los famosos, que sí lo mencionó brevemente, pero no sé en qué casos sí, en qué casos no. Eso a mí me fascina también, a muchos de nosotros que nos dedicamos a los libros. Y por último, ya para ir cerrando esta cantidad de comentarios, lo siento, pero se me desatan muchas cosas en la cabeza. La importancia del marcaje de los libros, por ejemplo, para los jesuitas, ¿no? Porque lo tenían prohibido. Esa es una tradición muy jesuita. Y entonces, claro, yo empiezo a asociar a Arthur Conan Doyle, que además tiene una formación jesuita también, no tuvo una formación jesuita, pero no podían marcar sus libros, no podían hacer. Y entonces, asocio como algunas de estas prácticas que se van heredando por lo que sea, donde me parece que sería importante rescatar ese contexto de los coleccionistas para entender de dónde vienen estas prácticas o estas autocensuras que se hacen, ¿no? Es decir, no voy a marcar mis libros, o sí los voy a marcar. Y finalmente, nada más para puntualizar la pérdida, pero pues ganancia de la biblioteca de don Genaro García, ¿no? Que es una controversia ahí todavía
que algunos de nosotros, sobre todo los historiadores del siglo XIX, pues nos cueste un poco la piel, porque yo por lo menos no he tenido la oportunidad de ir a la biblioteca Natalie Benson. Tengo amigos que trabajan ahí en la Natalie Benson, pero sí por los libros, pero sobre todo por la documentación que está en Texas. Fue una pérdida súper dolorosa y bueno, es importante seguirlo mencionando para que también esas colecciones no se vayan del país, porque sigue ocurriendo, pero digamos que este tipo de investigaciones le dan esa importancia a estas colecciones. La misma familia a veces no sabe lo que tiene ese gran coleccionista, y ven pues más bien el asunto pecuniario y la sueltan, ¿no? Y nos perdemos entonces de todas estas investigaciones que me parecen tan pertinentes y tan relevantes, especialmente en una era que se está convirtiendo en digital y donde pareciera que se va perdiendo importancia, pero no es así. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Lilia. Bueno, respondo así como en diálogo, a lo mejor no exactamente todas tus reflexiones. Ciertamente, podríamos decir que a Martínez, Chumacero y desde luego García Terrés les pudiéramos poner el mote de polígrafos, como lo usaban estos científicos ilustrados que, como bien sabes, le metían a todos los temas. O sea, ahí la interdisciplina era parte de su trabajo cotidiano. No se cuestionaban sobre si podían tocar o no tal tema. En este libro que tengo de estos autores con nombres de calle, así les digo, Alzate y a Bartolache, desafortunadamente muy desconocidos fuera del ámbito académico, pero que son unos súper personajes. Las grandes producciones de series de Netflix y de películas están quebrando siempre la cabeza por contar una historia. Ahí tienen de sobra, o sea, para dar y repartir. Esas eventualidades de crear una fórmula férrica como Bartolache, esta píldora para que se sanaran de todos, o pasar por las cuestiones de enfrentar a la viruela y cómo Alzate va contando cómo llega esta vacuna y cómo en México se establece y cómo se acerca Morel para entrevistarlo y contarnos cómo se empiezan a atender el problema de esta pandemia, como la que tenemos ahora con el coronavirus. Polígrafos, son polígrafos. Nosotros podríamos considerarnos polígrafos. No, la investigación interdisciplinaria yo no la entiendo como que nosotros tenemos ya varias formaciones disciplinarias y entonces ya somos investigadores interdisciplinarios. Para mí, a lo mejor yo me equivoco, pero de lo que aprendí de este epistemólogo citado en la conferencia y que ha recordado mi colega Pati Cabrera, Rolando García siempre nos decía que la investigación interdisciplinaria no puede ser individual. Tiene que ser por vocación un trabajo en equipo. Por más que yo sepa o que sea un polígrafo, pues no necesito a fuerzas del conocimiento de mis colegas. Y ahí radica principalmente el primer paso, entender que mi formación individual en una disciplina tiene que ser perfecta. El que busquemos una investigación interdisciplinaria no quiere decir que nos borremos que hagamos tabula rasa. Al contrario, que sigamos perfeccionando en esta profesión que hemos adquirido al formarnos en una disciplina. Y como tal, pues a la hora de trabajar, eso sí implica el saber dialogar. Nuevamente aquí aparece el tema de la empatía. Los trabajos de investigación, al menos la experiencia que yo he tenido, ustedes pueden tener la suya, cuando estamos obligados, como así nos ha pasado institucionalmente, a trabajar con alguien con el cual nosotros no elegimos trabajar, pero pues es una imposición porque hay que hacerlo, y el trabajo empieza a cuentas difíciles, ¿no? A empujar la carreta desde atrás y no marcha tan fácilmente a cuando nosotros empáticamente decimos, bueno, yo voy a trabajar con mi colega porque sentimos que hay correspondencias, que hay diálogo, independientemente de nuestras formaciones. Ahora, el siguiente paso ahí es compartir conceptos
que de alguna manera nos vehiculen y que permitan un trabajo más rápido. Porque si no, de lo contrario, pues eso también es como les decía, una torre de Babel. Yo creo que el trabajo en las bibliotecas, esto que tú hablabas del celo, ¿no? De que los coleccionistas no son celosos, sino que son muy generosos. Yo lo pondría, depende de quién sea, ¿no? Ficcionalmente, Humberto Eco nos entrega En el nombre de la rosa, este bibliotecario de nombre Jorge Luis, y que era el más celoso de sus obras y no permitía ver la obra de Aristóteles referida a la risa o burla, ¿no? Porque era un libro demoníaco. Y entonces, a la hora que quieren entrar Guillermo de Melk y Atzo, pues se les complica porque es un laberinto. O sea, la biblioteca nada más es para nosotros. No, aquí la apuesta es precisamente si los coleccionistas ya por X o Y vendieron las bibliotecas y están en México, pues qué bueno, y hay que consultarlas, hay que dejarlas al acceso de todos. Lo que me preocupa, independientemente, y aquí es otro tema, tú hablas de las pérdidas, que se fue la Nettie Lee Benson. Bueno, pues ni modo, no se puede tener todo, está en la Nettie Lee Benson. Creo que la doctora Cabrera ha estado allá, yo también he tenido la suerte, pues ni modo. Hay que darse una escapada a esta ciudad tejana, que por cierto tienen buen servicio. Mi experiencia fue que todo lo que le pedía, ahí estaba al día siguiente. Tuve en mis manos, nada más por el placer de tenerlo, el manuscrito de Julio Cortázar de La Rayuela. No era el tema o sea, no lo estaba estudiando a Julio Cortázar, simplemente por a ver cómo le hizo Cortázar con este libro que fue para mí importantísimo en mis años de juventud. Y cuando me lo trajeron casi nervioso, ¿no? Abriéndolo así, porque dices, ¿cómo es posible el manuscrito? Increíble, un trabajo sensacional. Hoy Julio Cortázar, si estuviera vivo, lo haría de otra manera, porque la computadora te permite ir pegando textos y copiando. Pero su trabajo artesanal de recortar sus escritos en la Olivetti y irlo poniendo con un orden, y luego además jugando y poniéndole un rejuego de cómo podía ser de un capítulo a otro, sensacional. Bueno, está en la Nettie Lee Benson, pues ni modo. Pero nosotros tenemos una cantidad enorme de tesoros aquí, aprovechémoslo. Entonces, la difusión de este tesoro es parte de nuestro trabajo, ¿no? Tuyo, me imagino que es más enfocada a la bibliotecología, no sé cuál es tu profesión, pero lo que sí me preocupa son las pérdidas materiales. Incendios, eso yo pongo así, la alarma, como si tuviera el don de Cassandra, que no lo tengo, y ninguno de ustedes lo tiene desafortunadamente, y ver, ay caray, hay que tener cuidado con este fondo porque se puede perder. ¿Saben cuál les digo? El Museo de Historia Nacional de México en el Castillo de Chapultepec corre ese gravísimo riesgo. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros conocemos en la parte de arriba, en el castillo, la colección que está exhibida de unas cuantas piezas, pero en el fondo, debajo del castillo, están distintas bóvedas donde hay tesoros, hay relojes, hay material muy de oro y de plata, ahí está muy bien conservado, pero luego están cuadros y está el cinematógrafo que posiblemente usó Díaz, ¿no? en sus vistas de Lumière. Hay bicicletas de madera, hay, bueno, cantidades enormes de espadas y de pistolas y de rifles. Bueno, ese material enorme en las bóvedas del castillo, no hay ningún sistema de contraincendios o detector de humo. No lo hay. Me da un miedo nada más de pensar que se pueda incendiar, y adiós a toda la historia, porque hay un montón de documentos, no solamente materiales, sino escritos, y solamente me refería a una de las que me dio una visita guiada, que hay una toma de agua, y que ella calculaba que si subía un camión de bomberos para el castillo de Chapultepec en caso de incendio no iba a llegar, porque para dar las curvas ahí también, o sea, un panorama apocalíptico que sí, como lo que pasó en Brasil, me da mucho resquemor. Si no lo valoramos como patrimonio.
Ya sé que ahorita está marcado lo de la cultura de la cancelación y estaría de acuerdo y podríamos tener otra discusión alrededor de este tema, pero independientemente de la cultura de la cancelación, son materiales, es una cultura ahí que tiene muchos años y que para bien o para mal tenemos que conservarla y estudiarla y referirla o criticarla, pero conservarla. No dejarla ahí que se destruya. Estas bibliotecas de alguna manera conservan este rico material de estos bibliófilos. Ojalá pudiera haber más bibliotecas. Ahí les puse las fotos de dos grandes escritoras mexicanas, Elena Poniatowska y Margot Glantz. Las dos bibliotecas que tienen, la de Margot Glantz creo que es espectacular. La tiene todavía en su casa. Elena Poniatowska tiene una parte en su casa y creo que otra en la Casa de la Cultura que tiene en la Escandón. Libros anotados por ellas, que el día de mañana sería bien importante estudiarlos, o la de José Emilio Pacheco, por favor, yo levanto la mano, yo quiero entrar a su gran biblioteca. Tenemos la de Alfonso Reyes junto con estas bibliotecas personales, ojalá que el día de mañana se puedan rescatar, porque luego pues pasa el factor Nettie Lee Benson y hay muchos dólares de por medio y se llevan las grandes colecciones y pues ni modo, tendremos que cruzar el charco para ir a los Estados Unidos. Creo que García Márquez, por ejemplo, está también allá, compraron su fondo. Pues sí, ni modo. Pero podemos seguir hablando sobre estos temas, yo me apasiono, pero creo que tengo consejo interno dentro de 5 minutos, esta virtualidad del Zoom que nos permite estar casi inmediatos de un lugar a otro. Les agradezco de antemano su atención. Quedo en duda en deuda con ustedes si no les terminé de responder sus inquietudes o sus preguntas, pero seguimos en diálogo. Aquí no se acaba, se continúa y están invitados a nuestra casa, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM. Y pues nada, a seguirle trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por este tiempo y por la conferencia. Había una pregunta más, pero te la puedo enviar por correo y luego la subimos a las redes. Si es muy corta, la respondo de una vez. ¿Cuál es? Si existe alguna página que tenga información de dónde están estas bibliotecas. Sí, claro. Si entran... bueno, aquí les entró el celo del Jorge Luis del Nombre de la Rosa. Uno podía ver en los catálogos en línea de estas bibliotecas personales. Hoy desaparecieron. ¿Por qué? Es una incógnita. Desde hace un año, en plena pandemia, yo quise volver a checar un dato para mi libro. Ya no hubo manera. Otra vez esos celos que, no sé, si tienen una razón tecnológica lo respetaré, pero no debería de haber esas razones. El conocimiento, y eso también mi colega, la doctora Flores, lo sabrá muy bien, el conocimiento abierto, esa es una política que debemos de luchar desde nuestras universidades. No depender de plataformas que conservan y manipulan el conocimiento. El conocimiento generado en las universidades es para todos. Y en estas entidades de cultura, pues también, ¿no? Desde luego. Pero ese es otro tema para otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, que te damos un aplauso a la distancia. A ustedes, muchas gracias por su paciencia y sus preguntas, comentarios. Muchas gracias. Lo último, invitarlos a que consulten toda la información que tenemos acerca del CI, todas las iniciativas que tenemos en cuanto a cursos diplomados, la siguiente sesión del semillero en septiembre, y bueno, uno de los anuncios es que vamos a tener justamente un diplomado sobre estudios de la ciudad y lo urbano, así que los invitamos a consultar nuestras plataformas de Instagram y de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.